Miss cultural en Europa y América, ámbitos del pensamiento, la religión, bueno, la literatura, en la cual, bueno, pues hay que decir que la religión, en la época actual, es verdad que sigue teniendo un gran recorrido, pero no es tan importante como lo fue en la Edad Media, la Edad Moderna, porque tuvo un peso enorme, gracias sobre todo, y esto lo comento, siendo yo historiador, a el apoyo monárquico. Por eso la religión tuvo tanto poder en su momento desde la Edad Antigua hasta bien entrado en algunos países el periodo del siglo de las luces, que se denominó la Ilustración, y luego, bueno, en otros países más del sur de Europa hasta bien entrado ya el siglo XX, sobre todo por los regímenes dictatoriales en España, Portugal o incluso en Grecia, ahí donde el catolicismo tuvo un peso muy fuerte. Es verdad que hoy en día ya la situación ya es muy diferente en todo el continente europeo y en muchos estados del mundo occidental, hablando de Estados Unidos, Canadá o incluso el ámbito de Oceanía con Australia y Nueva Zelanda. Ralph Johnson Butch fue sociólogo, politólogo y diplomático estadounidense, figura significativa de la diplomacia estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, de esfuerzos mediadores como jefe de la misión de Naciones Unidas en Palestina. Entre 1947 y 1949 le valieron la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1950. Fue el primer hombre negro en recibir dicho galardón. Hay que decir que muchos de los hombres que dejaron huella, bueno, pues, hombres negros, dejaron huella y es verdad que, por ejemplo, Jason Butch recibió el Premio Nobel de la Paz y otros tantos, pero muchos que fueron hombres y mujeres negros tuvieron un papel destacado en la cultura y, bueno, pues, el ámbito occidental los ha olvidado. En Francia también hubo grandes intelectuales que dejaron huella en la cultura de su país y en el ámbito europeo. André Suarez fue escritor francés, estudió en la Escuela Normal Superior y fue amigo de Valéry, Claudel y Roland. La obra es Puntos de vista sobre Europa de 1969. Albert Langraguet fue exegeta y dominico francés, fundador en el convento de San Esteban de Jerusalén de la Escuela de Práctica de Estudios Bíblicos. Creó la Revue Biblique en 1892 y publicó numerosas obras dedicadas a la Sagrada Escritura. Realizó comentarios a epístolas de San Pablo. La obra es el método histórico de 1902. Lanza del Bastro, que es su seudónimo o el nombre artístico. Su nombre era Josep Jean Lanza di Travia Branciforte. Fue escritor francés de origen italiano, partidario de la no violencia como medio para escapar a las servidumbres del mundo moderno. Su ideario fue una síntesis de la fe cristiana y de la experiencia de la. La obra es La conversión por obligación lógica de 1974. Hablando de Lanza del Basto, que fue un hombre además en el cual, bueno, pues dijo que estaba en contra de la violencia, que sintetizó en su pensamiento, en su idea, es la unión entre la fe cristiana y al final la experiencia de Gandhi, que es unir el cristianismo con la cultura oriental, que muchos de los escritores europeos lo han realizado desde, bueno, pues, desde el comienzo de la historia. Estamos hablando desde la Edad Antigua. De ahí luego que se siga pensando que el platonismo, la idea platónica, lo dijo Platón, que había dos mundos. Platón hablaba de dos mundos diferentes, que es el mundo de las ideas y el mundo sensible. Primeramente, el mundo sensible es el mundo de los sentidos. El problema que pasó, que el cristianismo y luego, bueno, sucesores al final, con la idea platónica, no sucesores, sino los siguientes sucesores, como Plotino, que habló del neoplatonismo, llevó a cabo esa idea de dos mundos. Luego el cristianismo que hizo, coger esa idea platónica y traducirla. Pero el planteamiento platónico de Platón es totalmente diferente con la religión. Antonio Ferrer del Río fue historiador español. Ingresó en la Real Academia de la Lengua en 1853 y posteriormente en la de Historia y fue director general de Instrucción Pública. La obra es Historia del levantamiento de las comunidades de Castilla de 1850, un periodo importantísimo de la Edad Moderna, en la cual, bueno, cuando bueno, se puso de regente Adriano de Utrecht, el cual bueno, venía de, bueno, de Flandes al final, de la parte de que era regente, venía de Carlos V. Carlos V tenía mayores intereses en el Sacro Imperio en su momento, y luego provocó pues al final bueno, pues, el levantamiento por parte de los principales cabecillas contra eh,
la propia figura de Carlos V. Vicente Ferrer fue ex jesuita español, a lo largo de más de 50 años desarrolló en India una ingente labor contra la pobreza, primero como misionero de la Compañía de Jesús y luego al margen de la propia institución, de esa institución. Dos figuras, bueno, que dejaron al final huella, uno como historiador, el otro más en el ámbito religioso contemporáneo actual, como fue Ferrer, religión española. Padre Damiano Josep de Bister, que fue misionero belga, que desde 1873 dedicó su vida al cuidado de los leprosos en la isla de Molokai, hasta que el pobre falleció de la propia enfermedad, que fue la lepra. Tal labor le valió el sobrenombre de apóstol de un hombre, bueno, pues que en su vida lo que intentó fue ayudar a los más desfavorecidos y con ello, bueno, contrajo la enfermedad de la lepra y con ello, bueno, pues murió muy, bueno, prácticamente casi muy joven, a casi la edad de los 40. Teresa de Calcuta o Madre Teresa de Calcuta es una, bueno, pues muy importante en el ámbito religioso. Bueno, ella fue religiosa albanesa, nacionalizada india, tuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando falleció en 1997, la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países, pero quizás la orden que fundó, cuyo objetivo fue ayudar a los más pobres de los pobres, fue la parte menor de su legado. La mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, prueba palpable y viva de cómo la generosidad, la negación y la entrega a los demás también tuvieron sentido en tiempos modernos. Hay que decir de ella, bueno, pues que fue una mujer que ayudó a los pobres todavía más pobres con el objetivo de dejar un legado en el ámbito religioso. Es verdad que la religión en el siglo XX sí que ha tenido mayor peso en Europa, incluso en nuestro país más que en otros. La religión, yo lo comento siendo historiador, su decadencia se produjo más en el siglo XVIII, el siglo de las luces, con críticas de pensadores intelectuales contra las instituciones monárquicas, el absolutismo primero y luego el apoyo eclesiástico que tenía muchos de los monarcas del periodo moderno europeo. Joaquín Nabuco fue historiador, escritor, periodista, diplomático, político brasileño. Bueno, fue una de las figuras clave que logró con su lucha las campañas que organizó la abolición de la esclavitud en su país y las obras escritos Discurso literario de 1901. Reunió sus estudios y escritos literarios, donde ahí en esa obra es donde reunió todo lo que hizo de estudios, escritos, de la propia literatura de su país. Un hombre que luchó contra la abolición y al final lo consiguió con el objetivo al final de abolir esa esclavitud en su propio país. Su huella es imprescindible para entender lo que es el ámbito iberoamericano. Es verdad que en España hay que decir que tenemos la misma lengua, las relaciones, porque somos países hermanos, por colonia igualmente, es verdad, hay que decirlo, igual que los británicos con los estadounidenses, bueno, Estados Unidos, Canadá, el resto también de Australia y Nueva Zelanda, muchas más. Pero bueno, comentando todo ello, bueno, pues muchos de ellos lo que intentaron fue luchar contra la esclavitud, abolirla, con el objetivo de tener una sociedad más libre, más justa. Es verdad que esta sociedad todavía es muy complicada porque hay algunos problemas que siguen existiendo, incluso en el siglo XXI. Es decir, que la situación va muy lenta en el ámbito político. Eh, Porque al final la política va muy lenta, sobre todo más por los intereses que hay entre bueno, los diversos grupos o las propias organizaciones políticas. Y claro, el problema es que, siendo yo historiador, la historia es primordial, hay que comprenderla porque hay que comprender el pasado. Es verdad que, desgraciadamente, en nuestro país hemos tenido una dictadura de casi 40 años y otros problemas también, doble dictadura en el siglo XX. Así que tenemos también de comprenderlo. Con ello ya finalizo, termino. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en los dos continentes, el europeo y el americano, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.